Buenas noches. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 20 horas del día 8 de septiembre del 2024, nos encontramos aquí en la primera sala de audiencia del Juzgado de Control a efecto de que se lleve a cabo la audiencia inicial del caso número 4-2024, misma que presidirá la juez de control, Camila. Por lo antes mencionado, se le solicita a las partes y al público en general que se mantenga el mayor orden y respeto posible. A caso de de caso omiso a esta advertencia, se les hará una corrección disciplinaria en fundamento en el artículo 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De pie, por favor, para recibir al juez. Buenas tardes, por favor tomen asiento. Se declara la apertura de la audiencia inicial, por lo cual solicito que agente del Ministerio Público proceda a identificarse. Buenas tardes, señora jueza. Licenciada, soy la licenciada María José Ramírez Osuna, agente del Ministerio Público con cédula profesional número 023392, con domicilio para oír notificaciones en la calle de los Leones 233, con código postal de 123-151. Muchísimas gracias. Asesora jurídica, proceda a identificarse. Señora juez, licenciado, soy Jairet Rodríguez Insunza, comparezco en representación como asesora jurídica del menor con cédula profesional número 0255061, con domicilio para oír notificaciones en Avenida Economos, código postal 45010. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Defensa, proceda a identificarse. Buenas tardes, juez, licenciados. Rafael Tostado Cepeda, defensor penal público del imputado, cédula profesional 0255842, con domicilio y forma de notificación en calle Miguel de Cervantes 2530. Ok, muchísimas gracias. Imputado, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rodríguez Insunza, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado por el defensor. Ok, muchísimas gracias. El atencionado relacionado se les tiene por presentes a las personas indicadas en las calidades referidas. A continuación, prevengo a las partes para que se conduzcan con la verdad en el desarrollo de la audiencia, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo les serán impuestas las penas previstas en el artículo 168 del Código Penal de Jalisco y 274 del Código Penal Federal, que prevé la falsedad en declaraciones. Acto continuo. Prevengo y percibo a los asistentes para que una vez que escuchen su nombre o calidad en la audiencia, diga sí protesto. Asesor jurídico, Sí protesto. Ministerio de Defensa, Sí, protesto. imputado. Sí, protesto. Ok, muchísimas gracias. Ahora me dirijo con usted, señor Carlos. ¿Le han informado sobre sus derechos? Sí, conozco mis derechos. ¿O que los entiende? Sí, los entiendo. ¿Es su deseo que el licenciado Rafael, que se encuentra a su lado, sea su defensor? ¿Es correcto? Ok, muchísimas gracias. Agente del Ministerio Público, ahora por favor dé cuenta de la detención del imputado. Sí, muchas gracias, jueza. El control de detención fue legal, ya que el imputado Carlos Rodríguez, con base a que fue detenido mediante orden del juez de control a las 14 horas del día presente, no existió una resistencia y fue trasladado directamente a este juzgado de control. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra manifestación de las partes? Nada que manifestar, señoría. Nada Ok, que manifestar. muchísimas gracias. Entonces, como no hay debate, declaro legal la detención del imputado. ¿Alguna otra solicitud de manifestación? Quisiera hacer apertura de la imputación. Ok. Señor Carlos, por favor, esté atento a lo que va a exponer la gente del Ministerio Público. Es importante que le quede muy claro lo que va a manifestar, ya que son los hechos por los cuales el día de hoy está aquí. Asesor jurídico de la víctima, usted también mucha atención y Ministerio Público, le cedo la palabra para que comience. Muchas gracias. Bueno, en representación social, quisiera formular imputaciones hacia el señor Carlos. Esta representación social hace su conocimiento que se le ha iniciado una investigación en su contra, toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos, relatados en la presentación de la denuncia. Asimismo, haciendo de su conocimiento que la persona que lo señala es la madre de la víctima, Jared. Como primer hecho, tenemos que el señor Carlos y la señora Jaire tuvieron a su hijo Eric, que nació el día 12 de noviembre del 2016. Durante este embarazo, la señora Jaire vivió con su familia en el domicilio ubicado en las calles de Las Moras, en la colonia
Cerrichería, Guadalajara, Jalisco, y el señor Carlo en la casa de su madre de nombre María Rosa del Cial, que se ubica en la avenida Texcoco, Colonia Jardines del Cerezo de Guadalajara, Jalisco. Cuando nació su hijo, seguía viviendo cada uno en su domicilio de su respectiva familia, así como Carlos vivía con su madre. Durante ese tiempo, el padre acudía ocasionalmente a convivir y sacar a pasear a su hijo Eric. El día 1 de junio de 2018 se contrajo matrimonio entre el imputado y la señora Jairet. Aunque continuaban viviendo separados, cada uno en casa de su familia, y la señora Jairet vivía junto a su hijo Eric. Se comenzó a sospechar que Eric sufría abuso cuando Carlos visitaba a su hijo y salían a pasear cuando Jairet trabajaba. Pues cuando regresaba del paseo, Eric siempre regresaba defecado, pero cuando salían tanto Eric, su padre y su madre, esto no sucedía. A partir del 31 de diciembre del 2018 se establece el domicilio conyugal, ahora viviendo juntos en la casa ubicada en, eh, ah, perdón, en calle La Luna, número 8231, Interior 2, en Guadalajara, Jalisco. Desde que decidieron vivir juntos, la actitud de su hijo cambió radicalmente. Jared, al trabajar como una enfermera, debía salir del domicilio ocasionalmente para acudir a su centro de trabajo, por lo que el papá debía quedarse al cuidado de él. Dentro de estas modificaciones del comportamiento de Eric, en ese miedo por quedarse a solas con su padre, lloraba mucho y con su actitud se le pedía a su madre que no lo dejara solo con él. Incluso cuando lo metían a bañar, el niño lloraba mucho por el miedo de quedarse a solas con su padre, a tal grado de que debía bañarse con la puerta abierta. Después de esto, cuando el niño vivía con su familia, de la madre, le encantaba bañarse, pero cuando se mudaron con el padre presentó un terror a entrar al baño. Y cuando se le bañaba se realizaba actos extraños por parte del niño, que era como agacharse y levantar la cadera, algo que antes Eric no hacía. Eh, Eric dormía con ellos en la misma cama, ya que tenían terrores nocturnos al estar en su propia habitación. Carlos, el padre, dormía con su hijo abrazándolo de una manera de que la espalda del niño quedaba en su pecho, y la señora Jairet le comentó que esto era muy invasivo, pero esto le causó molestia. Seguido de esto, juez, quisiera que la representante legal fuera la que continuara con los hechos. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Asesora jurídica, ¿alguna manifestación o precisión o aclaración de los hechos? Así es, me gustaría agregar, señoría, que en el mes de febrero de 2019 el niño comenzó a tener conductas no propias para su edad. Se acercaba a mujeres desconocidas con blusas de hombros descubiertos para acariciarlas y tallar su pequeño cuerpo en ellas. También comencé a notar que el niño no quería estar con su padre y Eric comenzó a dejar de comer en las tardes, que se quedaba con su padre. Este solo le ofrecía agua, galletas o pan duro. Al ir por la mamá al trabajo, el niño estaba sucio, orinado, hambriento y lloroso. En ese mismo mes notó que al regresar del trabajo el hijo presentaba rasguños en su piel, y al confrontar a Carlos, el padre, solamente le indicaba que no sabía qué había pasado. En marzo de 2019 el niño comenzó con otras conductas no propias para su edad, como poner a dos muñecos a besarse y colocarlos de tal manera que se tocaran el área genital. También el 24 de abril de 2019, Eric se quedó al cuidado de su padre en el domicilio conyugal. Al notar que el niño tenía sangre en su ropa, la mamá le preguntó al padre qué le había sucedido y su respuesta fue que se había pinchado con un rosal. También el 3 de junio de 2019, Eric se quedó nuevamente al cuidado de su padre en domicilio conyugal. Al regresar, la mamá notó que el niño presentaba esquimosis en el lóbulo de oreja derecha. Le preguntó a Carlos qué le había ocurrido y solamente contestó que no sabía. El 10 de junio de 2019, Eric se quedó al cuidado de su padre en el domicilio conyugal. Al regresar la mamá de laborar, notó una marca de presión en su brazo y nuevamente el padre dijo que no sabía qué había pasado. Cuando la mamá bañaba al niño los domingos, Carlos entraba al baño y retraía el prepucio del hijo de forma brusca, causando molestias al niño. Eric, los últimos días que pasó en el domicilio conyugal, lo tomaba de la mano y lo sacaba del baño y de la habitación porque no quería estar con su papá. El 19 de junio de 2019, Eric se queda al cuidado de su padre y al regresar la mamá notó que Eric tenía un rasguño en la nariz. Al preguntarle a Carlos lo que había ocurrido, solamente contestaba que no sabía.
El 15 de junio de 2019, Eric se quedó al cuidado de su padre en el domicilio conyugal. Al día siguiente notó la mamá moretones en el niño, en el abdomen, preguntando como en otras ocasiones a Carlos qué había pasado y él solamente decía que no sabía. El 28 de julio de 2019, Carlos llegó a trabajar y la mamá observó que le hizo cosquillas a Eric en su cuerpo, pero tan violentas que le dejó marcas en su pecho. No era la primera vez que ocurría y al comentarle esto a la mamá, solamente Carlos se molestaba. El 12 de agosto de 2019, Eric se quedó bajo el cuidado de su padre en el domicilio conyugal. Al ir por su mamá, notó un golpe en la cara del niño. Al preguntarle a Carlos, solamente contestó que se había golpeado con una rama. El 13 de agosto de 2019, al separar la ropa sucia, la mamá notó que la ropa interior de Carlos estaba llena de heces fecales por la parte delantera. Ese mismo día, a la hora del baño de Eric, el niño se pone irritable y llora inconsolable, diciendo que Lele, que significa duele, tocando su área genital, y no fue hasta que la mamá lo alejó del baño que se tranquilizó. El 14 de agosto de 2019, Eric no quiere quedarse con su padre y llora inconsolable al dejar a la mamá al trabajo. Carlos solo sube la música y se lo lleva llorando. El 15 de agosto de 2019, en la mañana, el niño trata de introducirse en su ano un juguete. Al preguntarle que dónde había visto eso la mamá al niño, solamente se golpea en la pared y llora. El niño cada día que pasaba se alejaba más de su padre, al grado que lloraba cuando éste estaba en casa, y en respuesta Carlos se volvía más violento, racionalizaba la comida, se ponía muy agresivo si salía a visitar a su familia, a la mamá, llegándole a comentar que los vecinos eran sus amigos y que la vigilaban para informarle cuando ella salía de la casa. Debido a esta situación y para proteger a su hijo, Jairet se salió de la casa de Carlos para regresar con su familia el día 17 de agosto de 2019. También resulta importante manifestar que Eric fue diagnosticado con trastorno autista o autismo o TDA desde el 14 de septiembre de 2019, siendo ratificado este diagnóstico por otros especialistas. Actualmente lo están llevando a tratamiento con médicos especializados en este tipo de trastornos, a estimulación educativa e ingresará a la escuela regular en cuanto inicien las clases del nuevo periodo. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Le pregunto a usted, defensor, ¿tiene alguna solicitud de precisión o aclaración? Nada que manifestar o aclarar. Ok, muchísimas gracias. Señor Carlos, ¿entendió el comunicado que le acaba de realizar el agente del Ministerio Público? Sí, lo entiendo. Ok, le hago saber que ahora tiene el derecho de emitir una declaración a fin de contestar el cargo formulado hace unos instantes en su contra. Usted tiene derecho a declarar con ese propósito o bien puede guardar silencio. Le informo que si usted declara, esa información puede ser usada en su contra. Me gustaría manifestar mi declaración, su señoría. Ok, adelante. En relación a los hechos narrados, me gustaría aceptar completamente el hecho 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 20 y 22. A precisar de los demás hechos, hablando del hecho número 5, en el cual menciona que cuando regresaba de los paseos con mi hijo Eric, él regresaba defecado. Este es completamente falso. No regresó mi hijo defecado en ningún momento. En el hecho número 7, en el cual dice que la actitud de mi hijo cambió en el momento de llegar al domicilio conyugal, es falso también, en virtud de que su comportamiento no cambió, fue exactamente el mismo, mismos amigos, mismas personas con las que congeniaba. Realmente no entiendo a dónde va esa intención de decir que su comportamiento cambió. En el hecho número 8, en el cual externaba ciertas situaciones y no quería que lo dejaran solo conmigo, es totalmente falso. Su madre tampoco dejaba abierta, perdón, la puerta del baño a la hora de que se tenía que bañar, porque mi hijo Eric jamás expresó esa situación en contra mía. Hablando del hecho número 9, eh, dice que le encantaba bañarse, pero cuando llegamos al domicilio conyugal ya no lo hacía y hacía actos extraños como agacharse y levantar la cadera, algo que previamente no hacía. Yo quiero manifestar que yo me he bañado varias veces con Alex para bañar a mi hijo, pero jamás pasó una situación como la que narra la denunciante. En el hecho número 10, en el cual narra que
yo me acercaba a él de manera invasiva para abrazarlo. Esto se debe a que yo sé que mi hijo sufre de trastorno con terrores nocturnos, sabiendo su edad, yo conociendo de este trastorno personalmente, entiendo lo que puede llegar a suceder, por lo cual sí me gusta estar para mi hijo, no de una forma invasiva, sino de una forma como cualquier figura paterna. Hablando del hecho número 11, menciona que mi hijo se le acerca a las mujeres con blusas un poco descubiertas para tocarles los hombros y repegar su cuerpo en contra de ellas. Esto yo tengo que decir que desconozco completamente. Yo jamás he visto esta situación bueno, vaya a suceder y por lo cual desconozco. El hecho número 12 en el cual dice que sus maneras de juego son extrañas, en el cual empieza a poner muñecos a besarse, a tocarse el área genital. Yo tengo que decir que en todo el tiempo que he pasado con Eric, mi hijo, jamás he visto esta conducta, por lo cual yo pienso que es inventado. El hecho número 16 en el cual la denunciante menciona que él se bañaba con mi hijo y yo llegaba a ayudarlos, dice que lo jalaban de manera muy brusca, jalándolo del prepucio, lo cual, vaya, es completamente falso. Yo simplemente estaba ahí para hacer apoyo de la denunciante. El hecho con el número 17 es en el cual se quedaba a mi cargo y dice que volvía con rasguños, es completamente falso. Las capturas, las fotos que existen, que obran en la carpeta de investigación, se le atribuyen completamente, son de otro hecho totalmente. Yo desconozco de cuál, pero mi hijo jamás regresó con rasguños ese día, ni en ningún otro día del que yo esté enterado. El número 18, no, perdón, en el número 19. La denunciante menciona que yo le hacía cosquillas de manera muy brusca y le dejaba marcas en su pecho. Esto es completamente falso también. Yo siempre fui muy cuidadoso con mi hijo Eric. El hecho 21 en el cual se mencionan que se encontraban heces fecales por la parte, por la parte delantera de mi ropa interior. Esto es completamente falso. Nunca existió una situación como tal. El hecho 22 en el cual menciona que Eric, mi hijo, llora inconsolablemente a la hora de que me estoy llevando a mi hijo en el coche y sube la música. Yo pienso que con la intención de que la madre no escuche los llantos es completamente falso. El hecho de por qué yo subo la música es porque sé que a mi hijo Eric le gusta bastante y yo solo lo hago por un gesto de amor para tranquilizarlo. El hecho 23 mencionan que mi hijo Eric se estaba intentando introducir un juguete en su ano. Yo desconozco totalmente esta situación. A mí jamás se me comentó y por lo cual yo no estoy al tanto. El hecho 24 en el cual mencionan que yo racionalizaba comida y me volvía violento debido a el poco afecto que mi hijo Eric demostraba hacia mí, es completamente falso. Yo jamás fui agresivo, siempre fui una persona muy entendible hacia mi hijo, porque pues bueno, yo lo amo y es mi hijo, realmente no tengo nada más que decir acerca de ese hecho. Hablando del hecho 25, dice que la denunciante que se retira del domicilio conyugal en virtud de proteger a mi hijo, esto es completamente falso. Ella lo lleva por el simple hecho de querer llevárselo, ya que nunca se encontró en peligro mi hijo. En el hecho número 26, yo desconozco totalmente de lo que me mencionan y yo no puedo emitir una opinión acerca de lo que mencionan, ya que no soy un especialista en el tema. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar? Nada. Agente del Ministerio Público. Sí, su señoría, quisiera solicitarle a usted un auto de vinculación a proceso. Ok. Señor Carlos, la agente del Ministerio Público está solicitando que se resuelva su situación jurídica. Ella pide que se le emita una resolución de vinculación a proceso, en la que usted se le informaría se le va a seguir un proceso penal, con motivo de los hechos en los que hace unos momentos se les atribuyó. En todo caso, puede dictarse una resolución distinta llamada no vinculación a proceso, cuando no se cumplan con los requisitos que la ley señala. Lo importante es que usted se le debe informar. Usted tiene derecho a que se resuelva sobre la solicitud en esta misma audiencia o en el plazo constitucional 72 horas o su duplicado.
En esta misma audiencia le informará lo que le corresponda, como hace unos momentos lo hice. Me lo desea consultar con su defensor. Sí, sí, me permite un momento. Ok. Rechazo el plazo constitucional y me gustaría que se resuelva en este momento. Ok, muchísimas gracias. Agente del Ministerio Público, por favor, proceda. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya lo expresé antes, existe una evidencia suficiente para que el imputado sea vinculado formalmente en este proceso penal, por lo que conforme a los hechos presentados y los datos de pruebas que se mencionarán a continuación, existe un hecho delictivo y la probable participación del imputado Carlos en el mismo. Los datos de prueba que tenemos es primeramente una prueba pericial sobre una prueba médica sobre el crecimiento y desarrollo del molusco perianal, que más adelante nos va a dar más detalles la asesora jurídica. Tenemos pruebas digitales, tales como imágenes de los golpes sufridos al menor y una de las noticias que se ha hecho viral este caso. Seguido tenemos pruebas testimoniales sobre declaraciones de la testigo Jairé y también tenemos pruebas documentales sobre el informe de atención médica psiquiatra. Lo repito, es una prueba documental y es sobre el trastorno que sufre el niño en el trastorno del espectro autista y déficit de atención con hiperactividad. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Defensor, ¿quisiera agregar algo? Sí, su señoría, me permito exponer, fundamentado en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este artículo se establecen los elementos necesarios para vinculación al proceso. Quiero hacer énfasis en la fracción tercera, la cual dice que los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista probabilidad de que el imputado lo cometió. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permiten suponerlo. Bueno, en relación de la prueba de autismo, como dijo mi cliente, es algo que desconocemos y lo desconocemos ya que ni el Ministerio Público ni el asesor jurídico pudo presentar una prueba pericial. En realidad esto fue solamente un documento que presentó el pediatra y en este mismo documento se especifica que no es ni un dictamen ni una prueba pericial. También quiero hacer énfasis en la prueba, en la única prueba que puede suponer una lesión física hacia el niño, que fue de marzo de 2020, que solamente se prueba que sí existe el molusco contagioso en el área perineal. Pero posteriormente, un año después, el mismo doctor realiza un informe de atención médica en el que dice que este molusco en realidad es una enfermedad bastante común que no tiene nada que ver con transmisión sexual. En realidad se contagia por pues, cualquier agente contaminado y es muy común sobre niños y niñas y adolescentes ya que se puede contraer en albercas, baños públicos, ropa apretada, juguetes, etcétera. También las fotos del niño que se mencionan, estas no hay manera de probar que fueron durante los hechos. No se probó que fueron ni durante ni antes y tampoco después, por lo que las pruebas, pues, falta la fecha y no es algo que pueda determinar el caso. También quisiera fundamentar todo esto en el artículo 319 de la misma ley que ya mencioné, que dice que si falta alguno de los elementos, como ya probamos, la fracción tercera, se dictará un auto de no vinculación a proceso. Y también quiero solicitarle que se levante la medida cautelar que está presente, esto fundamentado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 18, ya que esta dice que cualquier medida cautelar que dicte el órgano jurisdiccional tiene que ser por beneficio del menor. Y esta medida cautelar en realidad está evitando que su padre lo vea al menor y en realidad no está teniendo el interés del menor para nada. Y eso sería todo.
Muchísimas gracias. Asesora jurídica, ¿algo que manifestar? Sí, los hechos que le comentó su señoría en opinión de esta representación acreditan de manera suficiente que existe una alteración de salud psicológica y física de Eric, ya que los dictámenes de los médicos, pues como por ejemplo el diagnóstico del molusco contagioso en área perianal, deja evidenciando más este supuesto de violación de abuso sexual infantil, puesto que este se transmite mayormente por transmisión sexual, vaya. Y también me gustaría agregar que también el señor Carlos expuso la seguridad de su hijo al mostrarlo en cámaras del noticiero de Televisa, que posteriormente publicó una de sus amistades en redes sociales. Y también la servidora pública del DIF Zapopan expuso la imagen de Eric y pidió que se viralice cuando debería de ser imparcial por el puesto que desempeña. Ok, muchísimas gracias. Agente del Ministerio Público, ¿alguna réplica? Nada más mencionar que la prueba sobre atención médica psiquiatra, como lo mencionó el defensor, sí era documental y él empezó a decir que era pericial, solamente para aclarar esa parte donde hemos dicho que es una documental. Sin embargo, sigue siendo importante saber sobre este trastorno que sufre el niño. Eso es todo. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Bueno, ahora, Sí, su señoría, solamente rápidamente sobre lo que comentaron. Eh, sí, la prueba del autismo, pues es una opinión simplemente del pediatra. Como decimos, la desconocemos, no es pericial, por lo que sí decimos que no tiene esa fuerza sobre este caso. ok, muchísimas gracias. ¿Alguien algo más? Ok, creo que ya tengo suficiente información y procedo a resolver la solicitud de la vinculación a proceso. Procedo a emitir los siguientes resolutivos. Hoy, 8 de septiembre, siendo las 8:34 horas, dictó el auto de no vinculación a proceso en contra de Carlos como probable autor en la comisión del hecho que la ley señala como abuso sexual por los hechos acontecidos aproximadamente en el 2018. Bueno, para motivar mi resolución, cabe destacar, les hago de su conocimiento, que desde el 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el protocolo de niñez al cual yo me tengo que apegar, que habla sobre cómo nos debemos de conducir los jueces para juzgar temas de los niños. No ha habido ninguna escucha activa del niño, por lo que no puedo vincular a proceso. También los datos de prueba no están bien sustentados y simplemente el examen perianal es algo muy común en los moluscos, más en niños de esa edad, debido a que se pasan por toallas, piscinas y todo ese tipo de cosas. Entonces, apegándome a esos principios, el niño siempre tiene derecho a opinar, y se le tiene que acompañar de un asesor en el DIF que le ayude a comunicarse. Como sabemos, los niños tienen diferentes maneras de comunicarse. Entonces le instruyo al Ministerio Público que por favor regrese la investigación, ahora haciendo todo apegado al protocolo superior del niño, que se le escucha al niño, siempre enfrente de mayores de edad como su madre y enfrente de especialistas de la salud. Muchísimas gracias. Se instruye a la administración del tribunal que gire el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria en cumplimiento a la obligación constitucional y legal correspondiente. Ok. No habiendo mayor pronunciamiento sobre la cual recaiga mayor resolución, lo procedente es dar cierre a la audiencia. Muchísimas gracias.